Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana. Una semana que podría ser crucial para el desarrollo de importantes comicios en el continente americano. Vamos a ver cuáles son los temas que me gustaría destacar con ustedes en esta semana. La semana 36 de este año 2020. Comenzamos con el regreso de Enrique Capriles en Venezuela y lo que significa para la fragmentada oposición venezolana, la confirmación por parte de Alemania del envenenamiento de Alexei Navalny de Rusia y las tensiones que genera, la visita de Trump en Kenosha y una actualización de los escándalos en torno al presidente estadounidense y finalmente el programa nuclear de Irán, desarrollos que preocupan ante un aumento en las reservas de uranio de ese país. Bueno, Venezuela ya sabemos es un país que está acostumbrado a los escándalos, pero esta semana realmente fue bastante movida en torno a las elecciones legislativas que se avecinan en el mes de diciembre. La semana comenzó con una noticia que tomó a muchos por sorpresa, así como lo titulaba aquí El Universo. En Venezuela, diputados opositores y jefe de despacho de Juan Guaidó salieron de cárcel tras indulto de Nicolás Maduro. Bueno, la noticia fue precisamente eso, que Nicolás Maduro otorgó un indulto a decenas de opositores y de otros considerados presos políticos en realidad, que ahora pues entran en libertad. Y esto, por una parte, por supuesto, alegró mucho a una parte importante de la oposición, pero también generó enormes críticas, porque no se sabe a ciencia cierta a qué se deben estas liberaciones. Recordemos que Venezuela se encuentra a las puertas de una elección legislativa en la que se van a nombrar nuevos diputados y que esas elecciones, como tantas otras, están siendo cuestionadas por muchas personas en Venezuela porque no todos dicen que son elecciones legítimas y limpias, que el Tribunal Electoral, por ejemplo, está en manos del chavismo y que esta es una maniobra de Nicolás Maduro pues para legitimar una vez más democráticamente su gobierno. Bueno, esa es también la perspectiva que hay en una parte de la oposición y por eso Juan Guaidó, que sabemos que es el líder más importante hasta este momento de la oposición venezolana, había dicho que no iba a participar en esas elecciones legislativas, que se iba a abstener de participar y con él también todos sus seguidores, de manera que se estaba en esencia boicoteando esa iniciativa de elecciones legislativas. Bueno, lo que pasó esta semana después de esta noticia es que se empezó a traslucir o empezó a darse cuenta la gente de que había unas negociaciones que había habido con el gobierno de Nicolás Maduro de algunas partes de la oposición. Y 2 días después de estos indultos apareció Enrique Capriles, quien, como sabemos, era ya candidato presidencial 2 veces a la presidencia de Venezuela, un rival de Nicolás Maduro, que apareció ante la prensa y también en ese comunicado y en esa comparecencia dijo que el plan de la oposición venezolana se había agotado. Así lo dijo Enrique Capriles, dijo que él había sido parte de las personas que se encargaron de que ese indulto presidencial fuera otorgado e invitó a la oposición venezolana a participar en las elecciones legislativas diciendo que si no van a dejar la Asamblea Nacional en manos de Nicolás Maduro. Ese es su argumento. Entonces aquí obviamente hay una problemática enorme a lo interno de la oposición venezolana, una división muy profunda entre quienes van a apoyar estas elecciones y quienes no van a apoyar estas elecciones. Y también hay, por supuesto, una interrogante sobre las intenciones de Nicolás Maduro en todo esto que está ocurriendo aquí. Porque la idea que muchos asumen que hay aquí es simplemente asegurarse de que fragmentando a la oposición venezolana y sobre todo asegurándose de que haya una menor participación, pues haya un aumento en el poder del chavismo en el país y que sobre todo no se pueda decir que no hubo elecciones limpias o que no hubo un proceso transparente que permitiera a la oposición participar. De manera que esto va a seguir generando enorme controversia, muchísimas tensiones en Venezuela y habrá que ver cómo reacciona también la comunidad internacional, en especial los pesos pesados como Estados Unidos ante los comicios que se avecinan en diciembre. Bueno, controversia y posiciones encontradas hay también en torno al caso de Alexei Navalny. Recordemos, una de las principales caras de la oposición en Rusia, considerado quizá el archirrival de Vladimir Putin, que apareció aparentemente envenenado. Después de haber tomado un avión y de haberse tomado un té en el aeropuerto, pues Navalny sufrió problemas de salud, tuvo que aterrizar de emergencia el vuelo en el que viajaba y luego fue trasladado a Alemania, a una clínica de Berlín, a petición de su propia familia, pues para ver
si era tratado y para ver cuál era el diagnóstico. Los temores eran que Navalny habría sido envenenado con el agente Novichok, que es un agente tóxico utilizado por la Unión Soviética y que en muchas ocasiones ha sido vinculado a diferentes casos de envenenamiento de rivales políticos del gobierno ruso. Bueno, en este caso salió finalmente, esa fue la noticia esta semana, así como lo titulaba aquí el CEO, que Alemania confirma el envenenamiento de Alexei Navalny, principal opositor de Putin. Ya la clínica había dado a entender que había habido un envenenamiento, ahora incluso se llegó hasta el punto de decir que es con el agente Novichok, que entre otras cosas fue utilizado también para un envenenamiento que se dio en suelo británico hace 2 años. Entonces, esto pone a Alemania en una posición sumamente delicada, porque si bien esto no ocurrió en suelo alemán, pues por supuesto hay una cierta expectativa de que se esclarezca este caso por parte de las autoridades alemanas y hay lógicamente una posición totalmente opuesta de parte del gobierno ruso, que ya ha salido a decir en varias ocasiones con opiniones de diferentes expertos que esto no es posible, que no puede ser un envenenamiento con Novichok. Anteriormente habían ya descartado los médicos rusos que Navalny hubiera sido envenenado, entonces ahí existen esos dos frentes y esas dos perspectivas sobre lo que ocurrió realmente. El problema, sobre todo, es que esto pone ahora a Alemania y a la Unión Europea en una encrucijada que además favorece un poco la perspectiva de Estados Unidos. Y es que así, como lo titulaba aquí El Tiempo, bueno, las tensiones políticas entre Alemania y Rusia existen por el caso Navalny. La situación tiene en aprietos a la canciller alemana y pone en riesgo el proyecto Nord Stream 2. Y esta es la clave, ese proyecto Nord Stream 2, ya lo hemos mencionado anteriormente aquí en el repaso semanal, es un gasoducto que se encarga de que pueda fluir el gas entre Rusia y Alemania, es decir, abriendo las puertas para la entrada de ese gas a prácticamente toda el área de la Unión Europea. Y esto es un proyecto muy ambicioso entre Rusia y la Unión Europea, que es fuertemente criticado por Estados Unidos porque Estados Unidos querría vender gas a Europa por otras vías y por supuesto esto facilita ese comercio de gas entre Rusia y la Unión Europea. La pregunta aquí es si el envenenamiento de Alexei Navalny, que debería ser condenado muy enérgicamente tanto por Alemania como por sus socios, por lo menos de la OTAN como mínimo, va a ser suficientemente crítico como para poner en duda este proyecto de Nord Stream 2 que está a punto de culminar y a punto de empezar a fluir ya el gas entre Rusia y Alemania. Y esto podría ahora frenarse. Los opositores de Angela Merkel, algunos del Partido Verde, por ejemplo, que es el partido ecologista, que de todas formas pues ven todo este proyecto con ojos críticos, están ahora exigiendo que se tomen consecuencias por el envenenamiento de Navalny, pero la historia nos ha mostrado que Rusia se puede permitir mucho por los intereses económicos que representa para Europa. Bueno, esta semana vimos también la visita de Donald Trump a la ciudad de Kenosha, escenario de violentas manifestaciones en contra del racismo y de la violencia policial que, por supuesto, se han generado en diferentes partes de Estados Unidos. Esta visita fue particularmente polémica porque, así como lo titulaba aquí la agencia EFE, bueno, la Casa Blanca confirma la visita de Trump a Kenosha pese a la petición del gobernador. Tanto el gobernador del estado como el mismo alcalde de la ciudad de Kenosha le pidieron a Donald Trump o a la Casa Blanca que no se realizara esta visita porque sabían que poco iba a aportar para calmar los ánimos, ya que Trump no fue ahí generalmente a buscar conciliación, sino que fue a tomar un partido muy claro a favor de las autoridades y de las fuerzas de seguridad. Y es que en esta retórica que se ha desarrollado en los últimos meses están estos dos lados, están los manifestantes que están en contra de la violencia policial y del racismo, pero que también han protagonizado violentas manifestaciones y saqueos que son condenados lógicamente. Y por el otro lado está el lado de la Casa Blanca y de las autoridades en torno a Donald Trump, que acusan a estos manifestantes de no tener realmente intenciones legítimas, sino que se trata únicamente de desestabilizar el país y de estar en contra del gobierno en general, acusándolos muchas veces también de anarquistas. Bueno, recordemos que la razón por la que Kenosha fue escenario de estas manifestaciones es por los disparos que recibió en la espalda Jacob Blake, como les contaba la semana anterior, y Trump no habló con la familia de Jacob Blake. La familia había exigido que esto se hiciera solamente con presencia de un abogado, entonces no hubo ahí ni siquiera un diálogo con la familia, de manera que lo que fue a hacer Donald Trump fue apoyar muy decididamente a las fuerzas de seguridad y a las personas que están luchando pues por mantener las protestas bajo control. Y esto lógicamente no necesariamente ayuda a que haya mayor paz o tranquilidad en la ciudad, sino que más bien enciende los ánimos de aquellos que están en la
las calles protestando porque el mismo presidente no reconoce de manera suficiente pues, el problema de la violencia policial y del racismo sistemático que hay en el país. Así que estas dos caras de la moneda son las que se enfrentaron esta semana y viene esto en el contexto de nuevos escándalos que están surgiendo también además alrededor de Donald Trump y no sabemos si esto va a beneficiar o a perjudicar su candidatura a su segundo mandato. El otro escándalo que se reveló esta semana fue muy recientemente que Trump llamó fracasados a soldados estadounidenses caídos, esto según The Atlantic. The Atlantic es un medio de comunicación que podría considerarse liberal, pero lo interesante aquí es que un corresponsal o la corresponsal del Pentágono de Fox News, que es un canal de televisión muy afín en realidad al gobierno de Donald Trump y considerado un medio conservador, confirmó estas versiones con sus propias fuentes y esto es lo que ha generado un enorme escándalo. Recordemos que los militares en Estados Unidos tienen un peso importantísimo, son simbólicamente por supuesto, pero también desde el punto de vista de las familias que representan también en el país, pues importantes para tomar en cuenta a la hora de la decisión electoral de quién va a ser presidente y ha habido varias controversias y varios encontronazos con los militares y Donald Trump, así que esto posiblemente no ayude en ese sentido. Bueno, esta semana también se han revelado preocupantes informaciones sobre el desarrollo de los programas nucleares en Irán y esto en el contexto, en el marco de ese acuerdo nuclear que en realidad tendría que ser respetado. Así como lo titulaba aquí la radio Bio Bio de Chile, la OIEA reporta que reservas de uranio de Irán son 10 veces superiores a los límites del acuerdo nuclear. Bueno, aquí hay que recordar que se había firmado un acuerdo nuclear con Irán y varios países industrializados que en efecto buscaban que Irán no siguiera desarrollando armas nucleares y que no siguiera recopilando uranio que es necesario para la elaboración de estas armas nucleares y que a cambio se iban a levantar toda una serie de sanciones económicas que estaban pues afectando muchísimo al país. Lógicamente la pandemia también ha deteriorado la situación económica de Irán como ha deteriorado la de prácticamente todos los países y hay un aspecto muy importante a recordar aquí también y es que Estados Unidos, que era uno de los propulsores más importantes de este acuerdo nuclear, se retiró, ya que fue elaborado durante la era Obama y en el caso de Donald Trump, pues decidió en su gobierno retirarse de ese acuerdo nuclear por considerar que estaba otorgándole a Irán más bien más poder y más potestades. En ese caso, no sabíamos exactamente cuál iba a ser la reacción de Irán, si iba a salirse también del acuerdo, si iba a respetarlo, si no iba a respetarlo. Ahora queda claro que el país ha comenzado a aumentar sus reservas de uranio y eso implica que está continuando con el desarrollo de su programa nuclear, pero se mantiene dentro del acuerdo y esto también con el respaldo de otros de los países que lo hayan firmado. Así como lo titulaba también esta misma semana El Economista, firmantes de acuerdo nuclear protegen a Irán frente a Estados Unidos. Efectivamente, esto fue una serie de pronunciamientos de algunos de los países que han firmado el acuerdo nuclear, que a pesar de que Irán está aumentando sus reservas, protegen a Irán ante Estados Unidos porque Estados Unidos prácticamente incumplió lo que se había estipulado en el acuerdo y quieren mantener ese acuerdo nuclear a toda costa. Y es que a pesar de ese aumento en las reservas, Irán está por lo menos permitiendo que los agentes de las entidades internacionales que supervisan estas reservas nucleares hagan inspecciones, recopilen datos y registren qué es lo que está haciendo exactamente Irán. Esto también como parte del cumplimiento de ese acuerdo nuclear. Lo que es muy importante en este momento es que Irán evidentemente está aprovechando este sensible contexto en el que no se sabe si se va a mantener o no el acuerdo nuclear para aumentar las reservas, dar una señal clara de que los países que todavía apoyan el acuerdo nuclear y que todavía quieren mantener a Irán bajo control, entre comillas, tienen que levantar sanciones y favorecer su economía si quieren que esto continúe. Importante también todo esto en el contexto de la elección presidencial en Estados Unidos. Será también un tema de campaña y hay que ver si la ruta que decidió Donald Trump es más favorable o si bajo un gobierno posible de Joe Biden volvería a estar Estados Unidos a favor de este acuerdo nuclear. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gustó, recuerden como siempre compartirlo, comentarlo, suscribirse al canal en YouTube si lo están viendo por ahí. Y yo los espero, por supuesto, la próxima semana con más. Hasta entonces, que la pasen bien.